Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Barduk y el Sinsangu vuelven a estar en el centro de la tormenta emocional. Quédate, porque los amigos de Bar están divididos y podría ser el fin definitivo entre él y Elsin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Bar debería cerrar ese capítulo con Elsin para siempre o merece una segunda oportunidad? Escriban su opinión en los comentarios. Todo comenzó con un silencio. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Tras la repentina separación entre Barduk y el Sinsangu, el círculo cercano del actor comenzó a emitir opiniones encontradas. Mientras algunos lo animaban a reconquistar a Elsin, otros fueron categóricos: no vuelvas atrás, Bar. Esa etapa ya pasó. Según fuentes cercanas a ambos, la ruptura no fue por una traición ni una pelea. Fue una acumulación de silencios, miradas frías y ausencias que terminaron rompiendo lo que alguna vez fue una relación admirada por muchos. Nos perdimos sin darnos cuenta, confesó Elsin a una amiga, según informan medios locales. En medio de esta tensión, Bar fue visto cenando con uno de sus amigos más cercanos, quien sin rodeos le dijo: hermano, tú diste todo. No puedes vivir atado al pasado. Ella ya no es la misma. A lo que Bar respondió, mirando su copa de vino: no se trata de si ella cambió, se trata de si yo puedo vivir sin ella. Pero otros amigos no opinan lo mismo. Algunos aseguran que desde que terminó con Elsin, Bar ha estado más introspectivo, más callado, menos él mismo. Ella sacaba lo mejor de él, comentó una colega del actor. Con ella, Bar brillaba sin esfuerzo. Y justo cuando todos pensaban que el drama se calmaría, un gesto lo cambió todo. Elsin publicó una historia en redes con una canción nostálgica de amor y una frase que heló a muchos: a veces, lo que más amas es también lo que más te rompe. El post fue interpretado por muchos como una indirecta directa a Bar. ¿Y qué hizo Bar? No respondió directamente, pero al día siguiente, compartió una foto antigua donde aparece abrazando a Elsin durante una filmación, acompañada del texto: algunos momentos viven para siempre. Las redes estallaron. Los fans comenzaron a debatir intensamente, unos piden que se reconcilien, otros insisten en que Bar merece avanzar. En medio de todo este revuelo, una nueva información surgió: Elsin estaría considerando aceptar un papel en una serie internacional que la obligaría a mudarse por varios meses. Quizás el destino está decidiendo por mí, dijo en una entrevista reciente. Esta decisión podría marcar el punto final entre ambos o provocar que Bar tome una decisión drástica antes de perderla para siempre. Y justo cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse, la madre de Bar dio una sorpresiva declaración que agitó aún más el ambiente. En una charla informal con una reportera de espectáculos, dejó caer una frase que encendió alarmas entre los seguidores de la pareja: yo siempre quise a Elsin como una hija. Pero a veces el amor no es suficiente para sostenerlo todo. La frase fue interpretada por muchos como una señal de que la familia de Bar también estaba dividida en cuanto al futuro de esta relación. Mientras tanto, los fans no dejaban de analizar cada movimiento, cada publicación, cada gesto. Las cuentas de admiradores comenzaron a recopilar momentos del pasado, escenas detrás de cámaras, entrevistas antiguas donde ambos se miraban con ternura. Uno de los clips más compartidos fue un fragmento de una entrevista en la que Bar decía: Elsin es mi equilibrio, cuando todo se mueve, ella es mi centro. Aquella frase, que en su momento parecía una simple muestra de cariño profesional, ahora se sentía como un eco de lo que pudo haber sido y quizás aún podría ser. En las redes,
comenzaron a circular rumores de que ambos habrían sido vistos en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas. Algunos aseguran que se saludaron con una mirada larga pero sin palabras, mientras otros aseguran que Elsin abandonó el lugar antes de que Bar pudiera acercarse. Fue como ver a dos almas que se reconocen, pero que no saben si deben volver a tocarse, dijo una testigo del supuesto encuentro. Por su parte, Bar fue abordado por la prensa en el set de su nueva serie y, aunque evitó referirse directamente al tema, lanzó una frase que avivó las especulaciones: a veces los silencios hablan más claro que las declaraciones. Y a veces, el amor necesita espacio para entenderse a sí mismo. La declaración, como era de esperarse, se volvió viral y aumentó la tensión emocional en el aire. La presión en ambos comenzó a notarse. Elsin canceló una aparición pública alegando motivos personales, mientras que Bar pidió a los medios que respetaran su privacidad en este momento tan delicado. Sin embargo, los medios y fans no dejaban de conectar los puntos, convencidos de que algo grande estaba por suceder. Y entonces llegó la noche del evento de gala de una fundación benéfica a la cual ambos estaban invitados. Aunque muchos esperaban que no coincidieran, Elsin llegó con un vestido rojo que recordaba a uno que usó en una de las escenas más icónicas junto a Bar. Él llegó minutos después, con semblante serio pero elegante. Los fotógrafos enloquecieron. Aunque no posaron juntos, hubo un momento, capturado por una cámara indiscreta, en el que cruzaron miradas. Una mirada intensa, cargada de historia, de palabras no dichas. Horas más tarde, en su cuenta privada de amigos cercanos, Elsin compartió una imagen en blanco y negro, una rosa seca sobre una carta con letra masculina apenas visible. El texto que acompañaba la imagen decía: lo que fue real no muere. Solo duerme. Aunque rápidamente borró la publicación, ya era tarde, las capturas ya estaban circulando y las teorías se multiplicaban. ¿Están escribiendo un nuevo capítulo o están sellando el último? ¿Habrá una última conversación, un adiós definitivo o una reconciliación inesperada? El público está dividido, pero una cosa es clara: la historia de Bar y Elsin aún no ha llegado a su epílogo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta y otras historias que nos hacen soñar, llorar y creer en el amor. Hasta la próxima.